Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia, de liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, para que podamos conversar de tu pregunta en un video en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Me podrían ayudar a aprender a armar una prédica y predicarla? Hay dos consejos que te voy a dar en cuanto a cómo armar la prédica. Primero, te voy a aconsejar a que vayas a nuestra página, a pazcondios.com, y ahí que busques el menú de seminarios. Y abajo de seminarios encontrarás un seminario que se llama Cómo preparar mensajes de impacto. Tiene 4 sesiones, son 4 videos. Lo puedes ver una tras otra, o una sesión tras otra, o puedes verlo una por semana, como sea. Mi consejo sería que completes ese seminario. Es completamente sin costo alguno. Solo vaya a la página de pazcondios.com, busca seminarios, cómo preparar mensajes de impacto, ve las 4 sesiones, los 4 videos de las 4 sesiones. Eso le va a dar más consejo de lo que te puedo dar en este video. El consejo que ahora te daría es: cada vez que prepares un mensaje, recuerda, ese es algo corto, pero es lo que yo uso cada vez que yo preparo una prédica o una clase, una enseñanza. Primero busco mi texto. Primero el texto. Y después del texto, yo hago la pregunta: ¿cuál es la idea grande en ese texto? Y si hay varias ideas grandes en el texto, entonces busco la parte más pequeña del texto, o sea, una parte de ese texto. Busco una idea en el texto. Una vez que tengo la idea grande del texto, hago la pregunta: ¿cuál es la resistencia humana que nosotros naturalmente ponemos a esa idea, a esa gran verdad de Dios que está en ese texto? ¿Cuál es la resistencia o el problema o el roce con nuestra vida? Después, yo uso eso como mi introducción, como para armar la discusión y llamar la atención, y después enseño la idea grande del texto desde el texto. Y al final contesto la pregunta: ¿qué debemos hacer? Y siempre contesto la pregunta para dos personas diferentes. Una persona que no es cristiana: ¿cuál es la aplicación de ese texto, de esa idea grande en ese texto para una persona que no es cristiana? Y contesto la pregunta, la aplicación que debemos hacer para una persona cristiana. ¿Qué es lo que debe hacer un cristiano si lee ese texto y quiere aplicar esa idea grande a su vida? Entonces, ¿cuál es mi texto? ¿Cuál es la idea grande en ese texto? ¿Cuál es el problema o la tensión humana o el roce? ¿Cuál es la resistencia que nosotros ponemos a esa idea, a obedecer a lo que Dios dice en ese texto? Esa es mi introducción. Enseño la idea grande y al final contesto la pregunta: ¿qué debemos hacer? Y así es como yo armo las prédicas, y es como yo recomendaría que uno armara prédicas, porque usando ese método siempre tendrás algo con que relacionarlo a la vida de uno. Siempre estarás basando tu prédica en la palabra de Dios, no tus ideas. Será un sermón expositivo, y siempre aplicarás la palabra a tu audiencia. Entonces, ese es el consejo que te daría en cuanto a cómo armar la prédica, en cómo predicarla. Hay tanto que uno podría decir. Aparte de lo que he dicho en el seminario, el consejo más grande que te podría dar es: si quieres aprender a predicar, tienes que predicar. Si quieres aprender a enseñar, tienes que enseñar. Más tiempo que tú puedes estar delante de otras personas o con otras personas enseñando. Entonces, si te da en tu iglesia no la oportunidad de predicar enfrente, pero quizás de discipular a otra persona,
toma esa oportunidad. Si te da la oportunidad de guiar a un grupo, de leer una lectura en la congregación o de dar una meditación sobre la Santa Cena o empezar el servicio, busca todas las oportunidades que puedes encontrar para enseñar, porque más tiempo que tú enseñas a otras personas, uno a uno, en un grupo, a la congregación, más que aprenderás a predicar, a enseñar, a comunicar con otras personas. Entonces eso es algo que viene más que todo por hacerlo, por practicarlo. Otra pregunta es, ¿se puede bautizar a un hijo cuando es bebé? Y yo diría, desde la palabra de Dios, no se puede. Y la razón que yo daría, yo siempre voy a los pasajes que hablan del bautismo, que explican la decisión que están tomando, porque cuando nosotros queremos sumergir a los niños en agua cuando son bebés, cuando no son capaces de tomar la decisión que están tomando, que deben tomar en ese momento, más que todo es porque vemos al bautismo como un acto casi mágico, un acto místico, un acto en que Dios le da la salvación a la persona solo por el hecho de que se meten en agua. Y el bautismo no es un acto mágico, es muy espiritual, es sagrado. Dios obra en ese momento, pero no es solo por poner a una persona en agua que la persona llega a ser salva. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38, cuando él enseña a las personas a cómo entrar, cómo tomar la decisión de seguir a Jesús? Él dice, arrepiéntense y bautícense, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntense y bautícense. Y siempre verás esa idea del arrepentimiento juntos con el bautismo en el libro de Hechos, cuando las personas estaban en el momento de tomar la decisión de entregarse a Jesús, de seguir a Jesucristo, de se arrepentir en su corazón, en su mente, tomaban la decisión de renunciar a su rebeldía contra Dios y a entregarse a Jesús. Y después eran bautizados. O sea, el bautismo, el ser sumergido en agua, siempre viene bíblicamente como partes, como uno sella la decisión que cuando la toma de seguir a Jesús, de entregarse a Cristo. El mismo Pedro que dijo esto en Hechos, en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21, describe cómo ese bautismo no es solo ser sumergido en agua, sino la decisión que uno está tomando en ese momento. Eso es lo que le da su valor al acto que está haciendo de ser sumergido en agua. En ese texto, en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21, dice, el bautismo que corresponde a eso ahora nos salva. Después explica, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, lo que da su valor al acto de bautizarse, de ser sumergido en agua, es hacerlo siendo parte de esa decisión de entregarse a Jesús con su corazón y con su mente, de poner su fe en Él con todo lo que eres, su mente, su corazón y su cuerpo. Y un bebé no puede tomar esa decisión. Y hasta que uno llega a una edad que puede tomar esa decisión de arrepentirse, de entregarse a Cristo, de decidir seguir a Jesús por el resto de su vida, en ese momento puede ser bautizado. Entró una pregunta que tiene mucho que ver con la última pregunta. La pregunta ¿es pecado dejar que mi suegra bautice nuestros hijos en la Iglesia Católica? Dice, buenas tardes, pastor. Mi duda es con respecto al bautismo católico. La situación es la siguiente. Yo soy cristiana y mi esposo, aunque va a la iglesia, aceptó bautizarse en la iglesia y nacer de nuevo, lleva apenas 2 años conociendo el evangelio y se dejó convencer por mi suegra para bautizar nuestros hijos por lo católico. Me ha entrado una preocupación por saber si incurrimos en algún pecado por participar en ese sacramento a la forma de la iglesia católica. Y yo diría una respuesta con varias partes. Primero, porque esa situación es complicada. Primero, gracias a Dios que tú y tu esposo están unidos en el Evangelio.
lástima que tu suegra no está con ustedes en el Evangelio. Y es una lástima aún más grande que ha convencido a tu esposo a hacer eso, a bautizar a sus hijos en la Iglesia Católica. Y yo diría, por lo que veo en la palabra de Dios, que sí, obvio, ese es un pecado. Como acabo de explicar en la última pregunta del bautismo, es lo que llaman bautismo cuando ponen agua en la frente de bebés que no están tomando ninguna decisión, que no tienen la edad para entregarse a Jesús y no están siendo sumergidos en agua. En ningún sentido estamos hablando de un bautismo bíblico. Y tu suegra ama a sus nietos y ella quiere hacer lo mejor para ellos, pero ella no sabe lo que dice la palabra de Dios. Ella no sabe lo que significa, según la palabra de Dios, el bautismo. Y quienes deben tomar la decisión de bautizarse son personas que pueden decidir arrepentirse y bautizarse, cosa que tus niños chiquitos no pueden hacer. Entonces, es el pecado de uno es hacer eso. El pecado de uno es dejar que lo hagan. Ahora, en tu caso es más complicado que eso porque estás casada, tu esposo y tú, los dos tienen diferentes pensamientos en cuanto a eso. Y si tu esposo lo va a hacer y tú has dicho desde la palabra de Dios que eso no es bíblico y que no puedes participar en eso y que hasta no irías a ese evento y no participarías de ninguna forma en ese evento, no daría ninguna aprobación en ese evento. Y si a pesar de que tú hables la verdad en amor de lo que la palabra de Dios dice en cuanto a eso, tu esposo, si a pesar de eso tu esposo dice, no, lo vamos a hacer, lo voy a hacer, él tiene la potestad como padre de hacerlo. De la misma forma que tú tienes la potestad como madre de decidir que tú no vas a hacerlo, que tú no vas a participar. Y si él decide tomar esa decisión, en mi opinión como cristiano, él estará pecando porque estará participando en una ceremonia que no es bíblico, en ningún sentido es bíblico, no es bíblica esa ceremonia. Entonces él estaría pecando, sabiendo la verdad, dejando que hagan eso a sus hijos. Si tú pones lo que la palabra de Dios dice y lo sacas y lo dices y a pesar de eso él sigue, el pecado es, en mi opinión, el pecado es de él. Y si tú no participas y no debes participar, tú no estarás pecando. Y déjame asegurarte que lo que hacen a los niños cuando son bebés es algo que hacen los grandes, no es una decisión que están tomando tus hijos. Entonces, no es que ellos están pecando, no pueden pecar, son inocentes. Como dijo Jesús, dejen que los niños vengan a mí porque de tales es el reino de los cielos. Ellos tienen corazones inocentes, no se han rebelado conscientemente contra Dios, no están en peligro de perder su alma y lo que les hacen a ellos no es culpa de ellos y ellos no están pecando. No afectará la salvación de ellos a menos que ustedes les enseñen después que ya se han bautizado y que ya son cristianos, sin que ellos hayan tomado esa decisión. Entonces, enséñales la verdad y di lo que tú crees que la palabra de Dios dice y después guarda tu paz y ora por tu esposo, que Dios, que el Espíritu Santo que él recibió cuando se bautizó, que el Espíritu Santo le dé la convicción que no debe hacer eso. Alguien pregunta, ¿nos juzgará Dios si no guardamos sus mandamientos? Pregunta si hay necesidad de guardar los mandamientos y con qué ley seremos juzgados. Y para los que están en Cristo, para los que nos hemos arrepentido y bautizado y estamos en Jesús, hemos decidido seguir a Jesús, siempre sale esa pregunta porque tenemos la duda, ¿soy salvo por la gracia? La Biblia dice que sí, no por obras. Eso es Efesios capítulo 2, el 1 a 10, léanlo, es la gracia de Dios que nos salva. Y después tenemos la pregunta, entonces si soy salvo por la obra de Jesús, no por mis obras, ¿será que mis obras no importan? Lea Romanos capítulo 6. Él empieza el capítulo con esa pregunta. Después en el capítulo 5 de Romanos, de hablar de la gracia de Dios y cómo nos salva por la obra de Jesús y no por la nuestra. Después
Después se dice, entonces, ¿qué? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? O sea, que pues, como somos salvos por la gracia, significa que podemos pecar y no importa. Y él dice, no. Y después en el resto del capítulo 6, él describe cómo nosotros tenemos cómo somos nuevas personas y tenemos que vivir como nuevas personas. Y en el capítulo 7 de Romanos, él habla de esa lucha que tenemos contra nuestra carne y como muchas veces sentimos que perdemos esa lucha y que no progresamos y no hacemos lo que sabemos que debemos hacer. Y empieza el capítulo 8. En el capítulo 8, en el verso 2 hasta el verso 14 y un poco más adelante, describe la lucha que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que luchar contra nuestro pecado porque si no luchamos contra nuestro pecado, contra nuestra carne, si no perseveramos fiel hasta el final, como dijo Jesús, si no luchamos por matar a nuestro pecado, por matar a nuestra carne, nuestra vieja naturaleza nos hará morir. ¿En qué sentido? Mira Hebreos. Para dejar a Romanos por un segundo, mira Hebreos capítulo 3, verso 12, dice, miren hermanos que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. En otras palabras, nosotros podemos dejar a Dios. Y él dice, lucha por no dejar a Dios. En Hebreos, Romanos capítulo 8, piensa en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne, y a hacer morir a tu naturaleza pecaminosa, tu carne, para que tu carne no te haga morir espiritualmente a ti. En otras palabras, tenemos que luchar. Pero si estamos luchando contra nuestro pecado, contra nuestra carne, si estamos con temor y temblor trabajando preocupándonos por nuestra salvación, luchando contra el mal y tratando de ser como Jesús y con el poder del Espíritu Santo siendo santificado por Cristo, si no perseveramos fieles al final, seremos salvos. En Romanos capítulo 8, verso 1, dice, por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. En otras palabras, no hay condenación para nosotros cuando estamos en Cristo, y mientras que nosotros andamos luchando contra nuestra carne, pero no es por nuestras obras que seremos salvos. Cuando estamos en Cristo es por lo que Él hizo. Así que cuando yo lucho y no me va bien, y cuando yo lucho y me va bien, yo lucho y me va más o menos, estoy en Cristo. Estoy en Cristo y no estoy dejando, y mi carne no está venciendo, no está conquistándome. Yo estoy más bien luchando contra mi carne con el poder del Espíritu Santo, y la sangre de Cristo me cubre y no hay condenación para mí. Pero cuando nosotros dejamos de luchar, cuando tiramos la toalla, cuando abandonamos a Cristo, cuando nos endurecemos y nos deslizamos y nos apartamos de Jesús, ahora no hay rescate, no hay perdón, no seremos juzgados por nuestras obras. Cuando no estamos en Cristo, antes de entrar o si lo dejamos, seremos en el día final juzgados por nuestras obras. Lea el final de Apocalipsis capítulo 20, describe cómo seremos juzgados por nuestras obras, y la única esperanza es para los que estamos en Cristo. Nosotros, si nuestro nombre está en el libro del Cordero, nosotros seremos salvos no por lo que hicimos nosotros, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Déjeme dejarte con un verso más para concluir esa respuesta. En Filipenses capítulo 2, verso
Verso 12 dice, por tanto, amado mío, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. En otras palabras, lucha por ser fiel a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y en el verso 13 nos da seguridad y confirmación. Dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Luchamos con temor y temblor para matar nuestra carne, para obedecer a Cristo, para ser más como Jesús, sabiendo que es Dios, su Espíritu Santo en nosotros, que nos da el querer y el hacer para que Él reciba la gloria y por su gracia seremos transformados. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un video en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como ese, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.